Hola a todos. Antes de empezar, quiero que miren el fondo de la pantalla un momento. Esta fotografía es de diciembre de 1903 y fue tomada en el poblado de Kitty Hawk, Estados Unidos. Ese aparato, más pesado que el aire, es el punto de partida de todo lo que vamos a estudiar y analizar hoy. ¿Por qué algo puede volar? Mi nombre es Carlos Pimentel y esta es la primera parte de un curso de aerodinámica enfocada a estudiantes de licenciatura en Ingeniería Aeronáutica o Aeroespacial. Antes de entrar al tema, quiero contarles brevemente a qué me he dedicado, para que sepan de dónde viene lo que les voy a compartir. Por cierto, las diapositivas se mantienen en inglés con el propósito de que se familiaricen con los tecnicismos en este idioma. Como bien sabemos, el inglés sigue siendo la principal vía de acceso a la mayor parte de la información técnica y científica, especialmente en los ámbitos aeronáutico y espacial. Me voy a presentar rápido, porque lo importante hoy son ustedes, no yo. Durante mis estudios de licenciatura, al igual que ustedes hoy, tuve la oportunidad de desarrollar mi tesis en las instalaciones del Laboratorio de Aerodinámica del Instituto Politécnico Nacional. Eso que ven ahí es un modelo de paracaídas, inflado debido a la succión de un túnel de viento. Como paréntesis, también cuento con experiencia en dinámica de fluidos computacional o CFD. Ya durante la maestría, desarrollamos el modelo matemático basado en las ecuaciones de Lagrange de un sistema articulado carga-paracaídas, que es básicamente escribir las ecuaciones de movimiento de una carga que cuelga de un paracaídas mientras cae. De ahí se desprende el análisis de dinámica y estabilidad durante el descenso. Además, como proyecto personal he trabajado en el diseño y manufactura de paracaídas a pequeña escala para diferentes aplicaciones. Tengo un sitio web donde pueden ver ese trabajo. Ya durante el doctorado en el extranjero, desarrollé un método de aerodinámica computacional sin malla, basado en vorticidad, como el que ven en esas imágenes de nubes de vórtices, torbellinos o remolinos. Todo esto para decirles, lo que van a ver hoy no es solo teoría del libro, es la base de problemas reales que se pueden resolver usando los conocimientos, habilidades y herramientas que se adquirirán en este curso. Empecemos. El objetivo de hoy es simple, que ustedes conozcan y comprendan los conceptos básicos de la aerodinámica. En esta ocasión, vamos a cubrir 4 temas: las fuerzas y momentos aerodinámicos, los coeficientes aerodinámicos, el centro de presión y el centro aerodinámico. Van a ver estas etiquetas de colores a lo largo de la clase: lectura, tarea, recomendación y análisis. Cada una marca algo distinto: una lectura para reflexionar, una tarea con valor en su calificación, una recomendación de material extra, normalmente animaciones o videos cortos, o un ejemplo práctico para explicar y analizar en clase, muy similar a los que se presentarán en la evaluación correspondiente. Además, se marcarán los puntos extra para las actividades. Cuando vean el icono de papel y lápiz, deberán realizar la actividad en su cuaderno, es decir, a mano. Vean esta frase: aprender aerodinámica no tiene por qué ser aburrido. Es una promesa, no un adorno. Vamos a cumplirla. Empecemos por la base. ¿Qué es una fuerza? Pues es cualquier acción: empujar, jalar, atraer, repeler, capaz de cambiar el estado de movimiento o de reposo de un cuerpo, o bien de deformarlo. Miren la imagen. Esa persona está jalando un avión enorme con una cuerda. Noten algo importante: la fuerza no es una propiedad del avión, como sí lo es su masa. La fuerza aparece solo cuando hay interacción, en este caso, entre la persona y el avión a través de la cuerda. Guarden esa idea, porque en un rato vamos a aplicarla al aire mismo. Como toda fuerza, la fuerza aerodinámica es una magnitud vectorial. Eso significa que necesitamos 4 datos para describirla completamente: el módulo en newtons, la dirección, que es la línea sobre la que actúa,
el sentido, hacia dónde apunta, y el punto de aplicación, el lugar exacto donde se ejerce. Miren este diagrama de un perfil aerodinámico. Ahí tienen la velocidad relativa del viento, v infinito, entrando con un ángulo de ataque alfa, y de esa interacción surge una fuerza resultante R, que se puede descomponer en la sustentación L, perpendicular al viento, y el arrastre D, paralela al mismo. Vamos a volver a este dibujo varias veces hoy, así que tómenle una foto mental. Como se los dije con anterioridad, una fuerza puede causar principalmente dos cosas: un cambio en el movimiento, acelerar algo que estaba en reposo, frenar algo que se movía o cambiar su dirección, o bien una deformación temporal o permanente. Esta animación es una prueba de esfuerzo estructural de una semiala real. Le están aplicando cargas hasta casi el punto de falla, para verificar que resista las fuerzas aerodinámicas de vuelo sin deformarse más allá de lo permitido. Esto conecta directamente el tema de hoy, la aerodinámica, con el diseño estructural de una aeronave. Con esas dos ideas, fuerza y sus efectos, ya podemos definir la aerodinámica. Es la rama de la física que estudia las fuerzas y los torques, y su influencia en el movimiento de los cuerpos. Esa es una definición amplia a propósito, porque la aerodinámica se subdivide en muchas ramas: flujo viscoso o no viscoso, estacionario o no estacionario, externo o interno, incompresible o compresible, y dentro de compresible, subsónico, transónico, supersónico e hipersónico, y cuerpos aerodinámicos o romos. Todos hemos sentido la fuerza del viento, ya sea en la cara o en la mano al sacarlas por la ventanilla del coche. Un experimento muy típico y divertido es usando la mano. Cuando ésta se alinea con la dirección del viento, se nota que la resistencia es mínima, e incluso, al aumentar un poco el ángulo, ésta comienza a elevarse, tal como la semiala de un avión. ¿Pero qué pasa si exageramos ese ángulo? De repente notarás que hay un punto en el cual tu mano parece desplomarse de manera abrupta. En ese punto, tu mano entra en pérdida y el arrastre es mucho mayor. Incluso, si la mano se coloca de manera perpendicular a la dirección del viento, notarás algún efecto aeroacústico, es decir, ruido si la velocidad es suficiente. La próxima vez puedes intentar cambiar la forma de tu mano, como cerrarla por completo o curvarla, y ver cuáles son los efectos. Si tienes vello capilar, puede servir como una técnica de visualización de flujo. Si lo quieres intentar, asegúrate de que sea de forma segura para evitar algún accidente, de preferencia fuera de la ciudad. Por cierto, ¿quién quiere ser el primero en ganar puntuación extra? Tan solo deben nombrar las denominaciones de las aeronaves que aparecen en pantalla. Fácil, ¿no? ¿Se dieron cuenta de que estas 4 fotos corresponden exactamente a los 4 regímenes de compresibilidad del aire que acabo de mencionar? No es casualidad. Así es como se clasifica realmente una aeronave en la práctica, por su régimen de vuelo, no solo por su forma. Quiero que discutamos estos 5 minutos. ¿Por qué, con todo el poder de cómputo que existe hoy, seguimos construyendo y probando modelos en túneles de viento como este? Tienen unos minutos para discutirlo entre ustedes. Algunas ideas que probablemente les pasaron por la cabeza son las siguientes. La turbulencia no está resuelta, pues es demasiado complejo su entendimiento, solo se modela mediante métodos semiempíricos. Cada modelo de turbulencia es una aproximación con sus propios errores y limitada a ciertas condiciones. Las geometrías reales tienen detalles, remaches, rugosidad, deformación aeroelástica, que rara vez se capturan por completo en una malla computacional. Y sobre todo modelo de CFD necesita ser validado contra datos experimentales, como esta curva del perfil NACA 0012 que ven aquí. Sin el experimento, no sabemos si la simulación se equivocó. Quiero que guarden la idea de que la computadora no sustituye al túnel de viento. La mayor parte de las veces lo complementa.
Vamos a conectar todo esto con algo que ya conocen, las leyes de Newton. La primera ley dice que un cuerpo en reposo permanece en reposo y uno en movimiento permanece en movimiento, a menos que actúe sobre él una fuerza externa neta. En aerodinámica, esta ley define el vuelo estacionario. Para que un avión mantenga velocidad y altitud constantes, las llamadas cuatro fuerzas deben estar en equilibrio. La sustentación debe ser igual al peso y el empuje debe igualar al arrastre. Fíjese en la ecuación. Suma de fuerzas igual a cero equivale a que la derivada de la velocidad respecto al tiempo sea cero, es decir, aceleración cero. Nada nuevo de física, solo aplicado a un avión. Aquí quiero hacer una precisión muy importante, de las que van a necesitar como ingenieros, sobre todo si quieren abrirse paso en la ciencia. Hablamos de sustentación, arrastre y fuerza lateral como si fueran fuerzas distintas, pero no lo son. El aire ejerce sobre el cuerpo una sola fuerza resultante, porque viene de un único fenómeno físico, la interacción entre el aire y el objeto inmerso en él. Lo que llamamos sustentación y arrastre son simplemente las proyecciones perpendicular y paralela de esa fuerza resultante respecto a la dirección del viento. No son fuerzas por sí mismas. Y esto, van a ser ingenieros, piensen como uno, significa no quedarse con la simplificación de dibujo de caricatura, sino entender qué hay detrás. La segunda ley de Newton dice que la aceleración de un cuerpo depende de la fuerza neta que actúa sobre él y de su masa. Aquí les presento dos ejemplos aeronáuticos muy directos. Primero, el despegue. Para acelerar en la pista, el motor debe generar suficiente empuje para vencer la fricción de rodadura y el arrastre. Solo el excedente, la fuerza neta, es lo que realmente acelera el avión, con A igual a F neta entre M. Un avión más pesado necesita más empuje neto para la misma aceleración. Segundo, el viraje. Cuando el piloto inclina el avión, lo que llamamos alabeo, una parte de la sustentación deja de apuntar hacia arriba y empieza a apuntar hacia el centro de giro. Esa componente horizontal de la sustentación es la que produce la aceleración centrípeta que hace girar al avión. Miren la figura. El radio de giro R depende directamente de esa componente horizontal. Sin inclinar las alas, un avión no puede virar eficientemente. Por eso todos los aviones viran alabeando, no solo moviendo el timón. La tercera ley. A toda acción corresponde una reacción igual y opuesta. Apliquémosla a la sustentación. En aerodinámica básica, pero muy básica, se explica que un perfil aerodinámico, por su forma y por su ángulo de ataque, desvía el aire hacia abajo según pasa. Eso es la acción. Por la tercera ley, el aire empuja al ala hacia arriba. Esa es la reacción, y esa desviación de aire hacia abajo la llamamos downwash. Pero aquí les dejo una pregunta incómoda. Si la sustentación se explica completamente por esa desviación de aire hacia abajo, ¿esta explicación justifica por sí sola la sustentación en un perfil o ala en pérdida? Es decir, en stall, cuando el flujo se separa y deja de seguir la superficie de forma ordenada. Esta es una cuestión que se abordará después de la pausa, mediante una discusión más técnica. El objetivo aquí es que noten que la explicación por Newton y la explicación por Bernoulli, que veremos más adelante en el curso, generalmente se explican como dos caras de un mismo fenómeno, por lo que una explicación simplificada de divulgación, como la de downwash aislado, no siempre captura toda la física. Con esto, pretendo que nuestro enfoque no siga idealizaciones burdas, pues la aerodinámica en la práctica resulta un poco más complejo que eso. Vamos a tomar 5 minutos de descanso. Antes de que se levanten, una historia rápida. Este señor es George Cayley y se le conoce como el padre de la aviación, no porque haya volado él mismo,
sino porque fue el primero en separar conceptualmente la sustentación del empuje y en identificar las 4 fuerzas del vuelo que acabamos de usar hace un momento: sustentación, peso, empuje y arrastre. En 1853 diseñó el primer planeador capaz de transportar a un ser humano, y con eso estableció la configuración básica que siguen usando los aviones modernos: ala fija, empenaje y superficies de control. Nos vemos en 5 minutos. Ha llegado el momento de analizar un texto clave que nos enfrenta a uno de los grandes retos de la disciplina: comprender por qué, en aerodinámica, debemos dejar atrás las simplificaciones burdas y las idealizaciones excesivas. La pregunta que plantea el título es directa y provocadora: ¿puede un ladrillo volar? O mejor dicho, planear. El propósito de esta lectura no es buscar respuestas fáciles, sino ampliar sus panoramas sobre lo que significa la aerodinámica en el mundo real y práctico. Pretendo que comiencen a desarrollar un criterio propio y crítico, fundamentado siempre en argumentos, datos y pruebas sólidas, y no en meras suposiciones o inercias teóricas. Vamos a ello. Volvamos a lo cuantitativo. Ya vimos por qué hay una fuerza. Ahora veamos de dónde viene físicamente. La respuesta corta es de 2 distribuciones sobre la superficie del cuerpo: la presión normal a la superficie y el esfuerzo cortante, tangencial a la superficie, causado por la fricción del fluido. Matemáticamente, la fuerza aerodinámica total es la integral de superficie de menos P por el vector normal, más el vector de esfuerzo cortante tau sobre la superficie S. Cuando descomponemos esa integral en sustentación y arrastre, obtenemos estas dos expresiones, que integran P y tau ponderadas por seno y coseno del ángulo local θ de la superficie. No se preocupen por memorizarlas por el momento, pero sí escríbanlas a mano en su cuaderno. Lo que quiero que se les quede es la idea física. Toda fuerza aerodinámica, sin excepción, nace de presión y de fricción sobre la superficie. No hay una tercera fuente. Como tarea de repaso, les dejo estos 2 videos: entendiendo la sustentación aerodinámica y entendiendo el arrastre aerodinámico. Son cortos, muy visuales y refuerzan exactamente esta idea con animaciones. En aerodinámica, las fuerzas y momentos se pueden expresar en 2 sistemas de ejes distintos: los ejes viento, alineados con la velocidad relativa del aire, y los ejes cuerpo, fijos a la aeronave. La diferencia entre ambos está dada por 2 ángulos: el ángulo de ataque alfa y el ángulo de deslizamiento lateral beta. Miren la figura. Ahí está la sustentación, arrastre y la componente de la fuerza lateral, L, D, Y, en ejes viento, y los momentos de alabeo, cabeceo y guiñada, L, M, N, en ejes cuerpo. Les voy a dejar de tarea algo importante para su formación como ingenieros. Aquí tienen la matriz de rotación general para el caso tridimensional, tal como aparece en una fuente bibliográfica. Y les voy a decir algo que quiero que jamás olviden: las fuentes también se equivocan. En este conjunto de ecuaciones hay 2 errores. Su tarea será encontrarlos y corregirlos. Para lograr esto, deberán usar una hoja de cálculo, por ejemplo en Excel. Dicha tarea les debería llevar alrededor de 25 minutos y el punto extra solo se le asignará a quien lo resuelva primero. Obviamente, no les voy a decir dónde están los errores. La habilidad que quiero que practiquen es la de verificar, no la de copiar fórmulas de una fuente sin cuestionarlas. Ahora, formalicemos la nomenclatura que acabamos de ver. En ejes cuerpo tenemos 3 componentes de fuerza: Fx, que llamamos fuerza axial A, Fy, fuerza lateral, y Fz, fuerza normal N. Y 3 componentes de momento: Mx, My y Mz. En ejes viento o aerodinámicos tenemos L para sustentación,
D para arrastre y Y de fuerza lateral, y los momentos de alabeo L estilizada, cabeceo M y guiñada N. Cuidado, aquí N mayúscula es guiñada, no confundir con la N de la fuerza normal de hace un momento. Lo mismo ocurre con L para sustentación y momento de alabeo o roll. En el caso 2D, que es donde vamos a trabajar en esta ocasión, la transformación se reduce a estas cuatro ecuaciones con seno y coseno de alfa. L en función de n y a, D en función de n y a, y las inversas. Esto es simplemente rotar el sistema de ejes por el ángulo de ataque. Geometría pura, nada conceptualmente nuevo. Como primera actividad en sus cuadernos, y en menos de 2 minutos, deberán dibujar el diagrama que se muestra del perfil alar, incluyendo sus ejes viento y cuerpo, al cual deberán agregar la nomenclatura del recuadro de manera correcta. Ahora procederemos a revisar esta actividad. Aquí viene un cambio de tema importante. Hasta ahora hemos hablado de fuerzas en newtons y momentos en newton metro. El problema es que esas fuerzas dependen de un montón de variables: la densidad y viscosidad del aire, la velocidad relativa v, el tamaño del cuerpo y su actitud alfa y beta. Eso hace muy difícil comparar resultados entre experimentos distintos. ¿Cómo comparo un ensayo a nivel del mar con uno a 10.000 metros de altura o un modelo a escala con el avión real? La solución es adimensionalizar, agrupar todas esas variables en números representativos que reducen la cantidad de parámetros independientes. Así nace el coeficiente de fuerza, CF, igual a la fuerza entre Q infinito por S, y el coeficiente de momento, Cm, igual al momento entre Q infinito por S y una longitud de referencia L. Aquí Q infinito es la presión dinámica del viento de referencia, que es media ρ v al cuadrado, y S y L son el área y la longitud de referencia del cuerpo. Con esto, un mismo coeficiente aplica sin importar la escala del experimento. Esa es la ventaja de usar coeficientes aerodinámicos. Con esa idea, definamos formalmente los 6 coeficientes que vamos a usar todo el semestre. De fuerza, el coeficiente de sustentación CL, de arrastre CD y de fuerza lateral CY. De momento, el de cabeceo CM, el de guiñada CN y el de alabeo CL estilizada. Como se dijo con anterioridad, S corresponde a la superficie de planta del ala en el caso 3D. Para el caso 2D, ese valor será igual al de la cuerda C. Por otro lado, la envergadura B, es decir, la longitud del ala, será igual a la unidad en el caso bidimensional. Una nota acerca de la notación que puede pasar desapercibida, pero que es necesario que tengan en cuenta. Cuando trabajamos en 2D, un perfil sin considerar el ala completa en 3D, usamos letras minúsculas. Por otro lado, cuando trabajamos en 3D, el ala o el avión completo, usamos mayúsculas. Aquí tienen dos gráficas experimentales reales para el perfil NACA 0009. A la izquierda, el coeficiente de sustentación y momento contra ángulo de ataque. A la derecha, el coeficiente de arrastre contra el coeficiente de sustentación. Quiero que me digan: 1. Aproximadamente, ¿a qué ángulo de ataque ocurre la entrada en pérdida en estas curvas? 2. ¿Qué le pasa al momento justo en ese punto? 3. ¿A qué obedece la forma de las curvas de arrastre? Y 4. ¿Qué efecto tiene modificar la geometría del perfil mediante la superficie de hipersustentación o flap desplegado? Vamos a discutir esos puntos. Volviendo a la idea de la diapositiva donde se explicaba la consecuencia de la presión y del esfuerzo cortante, también podemos adimensionalizar localmente, punto por punto sobre la superficie, no solo la fuerza total. Ahí nace el coeficiente de presión Cp,
igual a P menos P infinito entre Q infinito o la presión dinámica. Este compara la presión local con la presión de la corriente libre y el coeficiente de fricción CF, el esfuerzo cortante en la pared entre Q infinito, donde tau W es mu por el gradiente de la velocidad tangencial en la pared. Para el caso incompresible hay una relación muy útil que van a usar todo el curso. Cp es igual a 1 menos la velocidad local entre la velocidad de la corriente libre al cuadrado. Esto viene directamente de la ecuación de Bernoulli y lo vamos a derivar formalmente más adelante. Por ahora, quédense con que donde el flujo acelera, Cp baja, y donde el flujo se frena, Cp sube. Las gráficas de la parte de arriba corresponden a la distribución del coeficiente de presión a lo largo de un perfil NACA 0012. El primer caso es para un ángulo de ataque de 0 grados, mientras que el segundo corresponde al caso de 10 grados, en el cual el perfil aún no ha caído en pérdida, notándose el típico pico de succión en la parte superior del perfil. Hay que notar que el valor máximo positivo del Cp, es decir, 1, corresponde al punto de estancamiento cerca del borde de ataque del perfil. En ambas gráficas se comparan resultados computacionales mediante un software comercial de uso industrial y dos series de datos experimentales. Ahora bien, ¿consideran que los resultados numéricos son aceptables? Por otro lado, las gráficas de abajo son de mi propio trabajo de investigación con un método de nube de vórtices. Vean cómo el coeficiente de sustentación y de arrastre varían en el tiempo para un cuerpo con flujo no estacionario, por ejemplo, un cilindro, y cómo el Cp calculado coincide razonablemente con los datos experimentales publicados. Como pueden darse cuenta, esto es, literalmente, aerodinámica aplicada a la realidad. Para que se les grabe visualmente, estas son distribuciones típicas del coeficiente de presión sobre un perfil a distintos ángulos de ataque. La longitud de cada flecha es proporcional al Cp local y S marca el punto de estancamiento, donde Cp vale 1. Noten cómo, al aumentar la incidencia, la succión en el extra 2, la parte de arriba, se vuelve mucho más intensa. Ahí es literalmente donde se genera la mayor parte de la sustentación. Por cierto, una de las imágenes muestra un pequeño error, pues claramente el ángulo de ataque del perfil no es de 60 grados, sino, en todo caso, de 6 grados. Un error de dedo en la fuente bibliográfica. ¿Y qué tenemos a la derecha? Un caso clásico, la presión sobre un cilindro. La línea continua es lo que predice la teoría de flujo ideal, sin viscosidad, simétrica adelante y atrás. La línea punteada es lo que realmente se mide en un fluido real al número de Reynolds alto, es decir, donde la viscosidad del fluido tiene un efecto menor y en algunas ocasiones puede considerarse despreciable. ¿Ven la diferencia en la parte trasera? Esa discrepancia es exactamente la razón por la que necesitamos aerodinámica viscosa, y es el origen del arrastre de presión. Este es Osborne Reynolds. Aunque formalmente era físico e ingeniero mecánico, sus estudios sobre flujo de fluidos son la base tanto de la aerodinámica experimental como de la teórica. Su contribución clave fue la definición del número de Reynolds, un parámetro dimensional que relaciona las fuerzas inerciales con las fuerzas viscosas de un flujo. Con su experimento clásico de inyectar tinta en un tubo de agua, que ven ahí, con esas tres etapas, flujo laminar, en transición y turbulento, permitió entender cómo y cuándo un flujo pasa de laminar a turbulento, algo crítico para el diseño de cualquier perfil aerodinámico. Ese mismo número de Reynolds lo van a ver constantemente en el resto del curso. Nos vemos en 5 minutos. Ya definimos fuerzas, momentos y coeficientes. Ahora, ¿dónde vive esa fuerza resultante? Esa es la pregunta que responde al centro de presión. Es el punto donde, si colocáramos toda la fuerza aerodinámica resultante, el momento generado sería exactamente cero, es decir, el punto donde efectivamente actúa esa fuerza. Si tomamos momentos respecto al borde de ataque o leading edge,
M en el borde de ataque es igual a menos la fuerza normal por la distancia entre la posición del centro de presión, XCP, y la posición del borde de ataque, XLE. Despejando, obtenemos la posición del centro de presión y en forma dimensional, XCP entre C es igual a menos el coeficiente de momento en el borde de ataque entre el coeficiente de fuerza normal. Esta misma expresión se puede generalizar para cualquier punto de referencia, no solo en el borde de ataque. Llegado a este punto, hay que hacer una observación muy importante. En la práctica, el centro de presión se usa poco, porque su posición cambia conforme cambia la sustentación o el ángulo de ataque. No es un punto fijo en el perfil. Eso hace que, para análisis de estabilidad, prefiramos otro punto que sí es fijo, el centro aerodinámico, que veremos más adelante. Como actividad, dibuja el diagrama que se muestra y coloca correctamente las variables donde corresponda. Ahora vamos a revisar este ejercicio. Pongamos números. Este es un ejemplo clásico del libro de Anderson. Para un perfil NACA 4412 en flujo incompresible de baja velocidad, a un ángulo de ataque de 4 grados, se midió experimentalmente el coeficiente de sustentación igual a 85 centésimas y el coeficiente de momento en el cuarto de cuerda igual a menos 9 centésimas. Se pide la posición del centro de presión. Usando la ecuación que acabamos de derivar, pero ahora referida al cuarto de cuerda en lugar del borde de ataque, XCP entre C es igual a un cuarto, menos CM en el cuarto de cuerda entre CL. Sustituyendo, un cuarto menos 0.09 entre 0.85 nos da 0.356, es decir, el centro de presión está al 35.6% de la cuerda, medido desde el borde de ataque, ligeramente detrás del cuarto de cuerda. Y aquí hay una observación que vamos a explicar formalmente más adelante en el curso. Para un perfil simétrico o delgado, el centro de presión coincide exactamente con el cuarto de cuerda. Este perfil, el NACA 4412, no es simétrico, tiene curvatura, y por eso su centro de presión se recorre hacia atrás del cuarto de cuerda. Aquí está la respuesta al problema que dejamos pendiente. El centro aerodinámico es el punto donde el momento, llamémoslo Mach, no cambia con el ángulo de ataque, asumiendo que toda la sustentación actúa en ese punto. A diferencia del centro de presión, este sí es, aproximadamente, un punto fijo en el perfil. La derivación es directa. Partimos de M en el borde de ataque igual a Mach menos L por la distancia entre la posición del centro aerodinámico, XAC, y la posición del borde de ataque, XLE, y derivamos ambos lados respecto a alfa. Como, por definición, el Mach no cambia con alfa, su derivada es cero, y eso nos permite despejar XAC en términos de las derivadas del momento y de la sustentación respecto a alfa. En forma dimensional, XAC entre C es igual a menos la derivada de CM en el borde de ataque, entre la derivada de CL, ambas respecto a alfa. Esa última derivada, dl con respecto a alfa, se llama pendiente de sustentación. El resultado práctico que se van a llevar hoy. Para perfiles en flujo incompresible, el centro aerodinámico está aproximadamente al cuarto de cuerda, casi en el mismo lugar que el centro de presión de un perfil simétrico. No es coincidencia. Y una nomenclatura extra. Mach también se conoce como el momento libre o M0, porque es el momento residual del perfil que no depende de en qué punto lo estés analizando. Como actividad, dibuja el diagrama mostrado y coloca las variables en el lugar correspondiente. Ahora vamos a revisar que hayamos entendido los conceptos aquí mencionados. Vamos a calcular un centro aerodinámico con datos reales. Este ejemplo usa el perfil NACA 23012. Los datos experimentales tomados de la figura 4.28 del libro de Anderson son
A alfa igual a 4 grados, Cl igual a 55 centésimas y Cm en el cuarto de la cuerda igual a menos 5 milésimas. El ángulo de sustentación nula es menos 1.1 grados. Y a alfa igual a menos 4 grados, Cm en el cuarto de la cuerda es menos 125 10 milésimas. Con estos 4 datos, 2 puntos de Cl contra alfa y 2 puntos de Cm contra alfa, tenemos justo lo que necesitamos para estimar dos pendientes, la pendiente de sustentación y la pendiente del coeficiente de momento, y de ahí la posición del centro aerodinámico. Antes de que yo resuelva, ¿alguien me dice qué necesitamos calcular primero? La idea es que lleguen a la pendiente de la curva Cl contra alfa antes de pasar a la solución en la siguiente diapositiva. Calculemos. La pendiente de sustentación a 0 es el cambio de Cl entre el cambio de alfa. 0.55 menos 0 entre 4 menos 1.1, que da 0.1078 por grado. La pendiente del coeficiente de momento m0 es menos 5 milésimas menos 125 10 milésimas, entre 4 menos 4, que da 9.375 por 10 a la menos 4 por grado. Sustituyendo en nuestra fórmula, x barra AC es igual a menos m0 entre a0 más un cuarto, menos 9.375 por 10 a la menos 4 entre 1078 10 milésimas más 0.25 nos da 0.241. Prácticamente un cuarto de cuerda, tal como anticipamos con la teoría. Y aquí lo interesante, este resultado coincide exactamente con el valor medido experimentalmente y reportado en la literatura clásica de Abbott y von Deuenhoff. Esto no es casualidad. Para perfiles delgados en flujo subsónico, el centro aerodinámico realmente se ubica cerca del 24 al 25% de la cuerda, casi sin importar el perfil específico. Esa es una de las razones por las que en el diseño preliminar de una aeronave muchas veces se asume directamente AC al cuarto de cuerda como primera aproximación. Para cerrar, aquí está la bibliografía que sustenta todo lo que vimos hoy. Si quieren profundizar, el libro de Anderson, Fundamentals of Aerodynamics, es la referencia central del curso. De ahí salieron los dos ejemplos que resolvimos. Si buscan una introducción más conceptual y menos matemática, Understanding Flight de Anderson y Eberhardt es la opción. Para cuestiones de dinámica de vuelo y estabilidad, que son parte de otro curso, se recomienda el uso del Cook. Houghton es una alternativa británica muy completa al libro de Anderson. Y Abbott y von Deuenhoff, aunque es de 1959, sigue siendo la referencia de datos experimentales de perfiles NACA. De ahí salió la gráfica que leímos hace un rato. Hagamos un repaso en menos de un minuto. Hoy vimos que la aerodinámica se reduce a una fuerza resultante, nacida de presión y fricción sobre una superficie. Que esa fuerza y su momento se pueden expresar de forma adimensional como coeficientes, independientes de la escala del experimento, y que, para describir dónde vive esa fuerza, tenemos dos puntos de referencia: el centro de presión, que se mueve con el ángulo de ataque, y el centro aerodinámico, que para perfiles subsónicos permanece fijo, aproximadamente a un cuarto de la cuerda. Les quedan pendientes la tarea del Excel con los dos errores en la matriz de rotación, así como ver los dos videos recomendados sobre sustentación y arrastre. En la próxima sesión se entrará a analizar la dinámica de fluidos a través del teorema de transporte de Reynolds, desde un enfoque matemático con el uso de conceptos de cálculo vectorial, pues es lo que el programa académico requiere. Si estás interesado en descargar las presentaciones restantes del curso, te dejo los enlaces de descarga en la descripción de este video. Sin más por ahora, agradezco tu atención y tiempo. Y ahora, vámonos a volar.